través de las palabras se puede ver, ¿qué? La fe de las personas. Tenemos que empezar a hablar en fe. Tenemos que aprender de Jesús cómo hablar para hacerlo bien. ¿Conforme a qué? A la palabra de Dios. En Jesús nunca encontramos tal vez, ojalá pueda ser, Dios quiera, si es la voluntad de Dios. Aunque cuando se dice que la voluntad de Dios es porque ya se conoce. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos el bien, que seamos agradecidos y que todos sean. Esa es la voluntad de Dios, específicamente esas 4 cosas, no hay otra cosa. Entonces, por eso es que no dice, si es la voluntad de Dios, vamos a ir mañana. No se puede decir así, porque eso no tiene que ver pero sí podemos decir, mañana con la ayuda de Dios, vamos a hacer tal cosa. Entonces, es muy importante aprender a qué, a hablar y a imitar a Jesús por la manera de qué, de hablar. También decíamos que la fe en el obrar de Jesús, ¿recuerdan qué ejemplos? También tenemos que aprender, cuando le dijo, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, ábrale la boca y encontrarás un estatero, págalo por ti y por mí. Para hablar así se necesita ¿qué? Y de hecho al mandarle a Pedro es porque es la seguridad de que eso va a ser así. También le dijo al hombre, sigue a un hombre que lleva un cántaro y ahí prepararme la cena. Y cuando llegó los discípulos llegaron y vieron al hombre. No era normal y generalmente no era los hombres los que cargaban los cántaros, eran las mujeres las que cargaban los cántaros. Pero en esta ocasión era un hombre que llevaba un cántaro. Seguirle y ahí donde él entre, ahí preparármela. No dijo, vaya a ver si de pronto me da permiso, no. De que ahí me preparen la cena, no. Solo el pollino también nos demuestra cómo es. Esto nosotros hacemos como lo contrario, ¿no? No hay nada. Vamos a ver. Hermanos, es bueno que repasemos lo que aprendemos para ponerlo por obra, porque si no, no sirve de nada lo que hacemos. El anhelo de Jesús es que todos fueran salvos. ¿Qué más? Bueno, también agradecidos, sí. ¿Qué más? Que las personas fueran sanas, que fueran libres de la posesión de demonios, libres de los tormentos. Él quería hacerle el bien. El anhelo del Señor era hacer el bien ¿a quién? A todos los que más pudiera. Siempre estaba dispuesto a servir, así como nosotros. Siempre estaba, el anhelo de Jesús era, en eso se muestra la fe. Él creía que todos los que a Él vinieran, pero dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Todas las personas que venían a Jesús, excepto uno bíblicamente, no recibió de Jesús lo que venía a buscar. Pero todos los que venían poseídos por demonios, atormentados, dice que caían en una manera como para resaltar que todos los que estaban poseídos venían y caían sobre Jesús, ¿no? Para que fueran libres. Es una manera de decir que la gente estaba buscando. También, ¿cuál fue el que no recibió lo que vino a buscar? El único en la Biblia que dice que Jesús no quiso hacerle ese favor, el de repartir los bienes. Dice, es que Dios no me ha puesto por repartidor ni juez. Pero los demás que vinieron por cualquier otra necesidad, Él estaba dispuesto, porque Él era el anhelo del Señor o de Jesús era darles a la gente, hacer el bien y darles lo mejor. Pero para eso ahí se ve la fe, el compromiso. Si Jesús no tuviera compromiso con la gente para hacer el bien, no lo hubiera hecho. ¿Qué más decíamos acerca de la fe de Jesús?
para recordar un poquito, también en los pensamientos. Es muy interesante en qué pensamos. Saben que los pensamientos juegan, juegan bastante importancia en la fe. La necesidad de tener buenos pensamientos, no malos pensamientos. El ocupar la mente con pensamientos es bastante, pero ese no es el que estoy buscando. Y de Jesús son más altos. Ojalá nosotros también tuviéramos esa clase de pensamientos llenos de fe. El pensamiento de Jesús no era simplemente salvarnos, no era simplemente evitar que fuésemos al infierno. Eso sería como cuando un muchacho está en el colegio y la calificación es de 1 a 5 y pasa 3 raspando y no se esfuerza por hacer nada más sino pasar con 3, con aceptables, es en letras. No, Jesús no estaba buscando ser un aceptable y darnos una salvación aceptable, era una salvación excelente. Los pensamientos de Jesús era ganar lo mejor para nosotros, no solamente la salvación. ¿Entre qué cosas pensó ganar Jesús para nosotros? La sanidad, ¿cómo la ganó? Por medio de una llaga. No que se hizo, sino que hicieron de él una llaga, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Ricos en qué? Plata o material o bienes. ¿Y eso cómo lo ganó? Haciéndose el pobre, sino era que era pobre. No haciéndose el pobre. Porque es que una cosa es hacerse el pobre y otra cosa es ser pobre. Y llevando el bulto. Siendo pobre. ¿Cuántos años fue pobre? Toda la vida. Pues es que Jesús nunca tuvo una casa propia. Aunque hoy distorsiona la verdad, ¿no? Mi Biblia dice que no tenía dónde recostar la cabeza. Eso quiere decir una casa propia. Si hubiera tenido una casa propia, ¿por qué entonces le encomendó a Juan su mamá? El incienso pues es una especie aromática, ¿no? Y la mirra es un ungüento. Y el oro pues es un metal. Pero no dice cuánta cantidad le dieron. Si hubieran tenido mucho dinero, hubiera sido diferente. Pero lo primero es que lo único que salieron después de ahí, de los magos, el Señor le dijo que fueran a Egipto. Y allá gastaron el oro. Un viajecito de allá a Egipto no era costoso, ¿no? Pero allá los sí tenían que ganar. No sabemos cuántos años vivieron en Egipto. Y no fue mucha oro que le dieron. No dice la Biblia. Pero si no fuera así, si hubiera sido que le hubiera entrado una buena cantidad de oro, no hubiera necesidad de trabajar. Y fue carpintero toda la vida. Y la Biblia no podría decir que era que con su pobreza. Si eso es una mentira. No que no podemos ser prósperos. No es que estoy diciendo que tenga que uno vivir arrastrado. No, en ninguna manera. Porque Pablo dice que Jesús se hizo pobre para hacernos ricos, para que no tuviésemos falta de ningún bien. El hecho de que Jesús la túnica que tenía la compró o se la regalaron. Se la regalaron. Si Jesús hubiera tenido plata, entonces no hubiera sido necesario que las mujeres ricas le ayudaran con los viáticos. Porque en el capítulo de Lucas 8 dice que muchas le servían de sus bienes. No se lo hubieran financiado si él hubiera tenido plata o dinero o fuera rico, no hubiera sido necesario que se la financiaran las campañas que hizo. Si hubiera tenido una casa propia,
pues qué mejor encomendar a su mamá, a uno de sus hermanos, decirle, bueno, ya ellos tienen casa, tenemos casa propia, entonces allá la viejita ya tiene donde meter la cabeza en la cachucha, dice, no, pero no, pero es que se la encomienda a quién, a Juan, y desde aquel día él la recibió en su casa. ¿Y Juan sí tenía modos? Sí. ¿Por qué? ¿Quién era Juan? El discípulo pescadores, que tenían su propia ¿qué? Barca o empresa. O sea que ellos sí tenían casa propia y su propia empresa. Tampoco a Jesús no que le cogió el año de jubileo. Durante la vida de Jesús nunca hubo un año de jubileo, que era cuando había 50 años. Le devolvían las tierras y las casas, dueños originales. Y en el tiempo de Jesús no hubo un año de jubileo porque no vivió, ¿cuántos? 50 años, ni se dice que hubo el año de jubileo. ¿Qué más ganó Jesús? ¿Cómo lo ganó? El Espíritu Santo lo ganó haciéndose maldición, al ser colgado en el madero. Gálatas 3, 13, 14 y 15. ¿Qué más ganó Jesús para nosotros? El perdón de nuestros pecados, o que realmente se llama, no perdón, sino remisión. La remisión de nuestros pecados, ¿con qué? Con su crucifixión. Una crucifixión. Porque dice que Él los llevó, Dios los cargó sobre Él y los expuso públicamente en la cruz, los exhibió públicamente sobre la cruz y los echó en lo profundo del mar. ¿Qué más? Nos dio que el libro de nuestras obras fuera borrado. ¿Con qué? Con la sangre de Jesús. ¿Qué más decía, hermano? Nos sentó en lugares celestiales con Cristo. ¿Y cómo nos sentó en lugares celestiales? Con su muerte y resurrección. Nos hizo hijos de Dios. ¿Cómo nos hizo hijos de Dios? Siendo hombre, 100% un hombre. Porque si no hubiera sido un hombre, pues no podría salvar y no podríamos llegar a ser hechos hijos de ¿quién? De Dios. ¿Qué más podemos decir? Nos dio un cuerpo, pero para la otra vida, un cuerpo glorificado. ¿Cómo? Podría ser con los misterios dolorosos. ¿Cuáles son los misterios dolorosos? Ya dicen que no son católicos. Recuerde que Jesús no cargó la cruz, no. Jesús nunca cargó la cruz. Aunque eso es uno de los que dicen, pero no. Es coronado de espinas, azotado, molido, crucificado, escupido, abofeteado. Le dieron, dicen por ahí en otro, le dieron moricones. O sea, cachetadas, látigo, todo eso. Por todo lo que sufrió en su cuerpo el último día que estuvo aquí en la tierra, la muerte espiritual, lo que ganó con la muerte espiritual es que nos reconcilió con Dios. La muerte con la estadía de Jesús en el Hades salvó nuestra alma de la condenación del infierno. O sea que cada cosa tiene una razón de ser. Por eso es que lo podemos ¿qué? Recibir, porque Jesús ya lo ganó. ¿Cómo ganó el vestido para nosotros? Cuando le desnudaron sus vestidos y lo crucificaron desnudo. Él ganó un vestido. Cuando las personas resucitan, ya no resucitan desnudas sino vestidas. ¿Sí sabía? ¿Usted le cree a su pastor? Es que hay dos cosas que es muy importante entender. Su cruz y la cruz. Este es un objeto y este es su sufrimiento. 3 veces en los 3 evangelios diferentes a Juan habla de la cruz, y solo Juan dice su cruz y habla de su sufrimiento. También dice niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No la cruz, que es
Esta sería la de madera y este es el sufrimiento. Pero es que Jesús nunca cargó la cruz. Aquí, ¿quién la cargó? Simón de Cirene. ¿Padre de quién? De Rufo y quién? Del tocayo de Alejandro. Rufo y Alejandro. ¿Está claro? Volvemos a nuestra clase sobre los pensamientos. Decía que los pensamientos es muy importante. La mente o donde llegan los pensamientos es un centro. Es como una oficina de recepción. Ahí llegan todos los pensamientos. ¿De dónde vienen los pensamientos? Sí, algunos vienen del corazón, que son los propios. ¿De qué más? De Dios y el enemigo. Esas son las tres fuentes de donde llegan los pensamientos. Y de pronto también las personas, ¿no? Pero las personas pueden ser utilizadas por el enemigo. Pero ahí es donde se libra la batalla en la mente. Siempre la batalla de la fe, ¿no? No la guerra de la fe, sino la batalla. Ahí es donde se decide todo. Cuando llegan los pensamientos, ¿cómo se puede reconocer un pensamiento de Dios? Porque siempre se ciñe a la palabra. Y los del enemigo van en contra de la palabra. Y los nuestros de acuerdo a la circunstancia, al momento. Aquí es donde, si yo decido, si bajo la información como la secretaria del gerente, entonces llegan todos los papeles, llegan aquí a la oficina y de recepción. Y entonces ella decide si pasa a la oficina del jefe o lo retiene ahí. Ella clasifica, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente es importante para el jefe y qué no es tan importante? Si él deja entrar a las personas o no. Pero siempre, la mente es eso. La mente es como la secretaria del corazón. Si la información pasa al corazón y la información viene de parte del enemigo, la fe se murió. ¿Sí me va a entender? Si es de parte de Dios, no es de aquí, sino que ya está aquí también. Entonces, tal vez no haya un versículo, pero la práctica sí. Por ejemplo, un día yo iba caminando por la selva, iba como distraído. De pronto está una serpiente como de 1,5 metros, venenosa, que llaman riesga. Ella se coge la cola, se amarra un tronco en la cola y hace así, se estira como un cauce y vuelve a quedar en posición. Cuando yo la vi, que estaba como tal vez a 60 centímetros, ya casi le iba a poner. Entonces, en ese momento, mis pensamientos, dijo Israel, hasta aquí llegó. Pero el Espíritu Santo, a través de la palabra, me recordó un versículo que yo nunca me había aprendido, pero que sí lo había leído, y que dice: yo te he puesto a señorear sobre todo lo que he creado, sobre las aves que se mueven en el aire, los peces en el mar, y todo lo que se mueve y se arrastra sobre el mar. Cuando esa palabra llegó a mí, la recordé por el Espíritu Santo, yo le dije a la serpiente: en el nombre de Jesús, aparte. La serpiente se claro, ahí es una muestra clara de lo que el Espíritu Santo puede hacer en un momento. No solamente en esa ocasión el Espíritu Santo me ha recordado, ¿no? Sino que en otra ocasión, cuando uno va a empezar a usar los dones que Dios le da, y especialmente cuando uno va a orar por los enfermos, lo que le puede, uno va a orar y dice: hermano, ore por mí. Inmediatamente viene uno: ¿y qué tal luz está? ¿Quién está ahí? El enemigo. Va a quedar mal. Entonces, lo que yo digo: no seas sapo, ¿sí? Y lloro y listo. Ahí se ve que no vino la palabra de Dios para reforzar, pero la rechacé creyendo en lo que Dios
ha dicho que sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán. Entonces yo la pongo y si ella cree, se sana. ¿Lo cree? ¿Sí? Es una forma ¿qué? Práctica. Ahora se la voy a mostrar por la Biblia, porque eso sí y tiene que ver con relacionar con la fe. Claro que todo esto es de lo que hemos estado hablando. Dice que si cualquiera persona dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere lo que dice y lo que diga le será. ¿Se puede dudar? Sí, ¿en dónde? En la mente. Pero desde que no baje esta información aquí, no ha pasado nada. Lo que dice, la rechaza. Porque vienen los pensamientos, pero usted los va ¿a qué? A aceptar, a recibir o rechazar. No puede impedir que las aves vuelen por encima de su cabeza, ¿cierto? ¿O sí lo puede impedir? Usted no puede impedir que los pensamientos lleguen, pero lo que sí puede impedir es que esos bichitos hagan nido en su cabeza. Uno no puede impedir que el pensamiento llegue, pero sí puede impedir que pongan huevos y hagan nido y críen ahí pajaritos. Cuando eso baja, ya baja al corazón y ya no se queda en la cabeza, sino pasa al corazón. Y ahí sí baila, como dice aquí Jaime. Esta es una buena ilustración. Para rectificar lo que estoy enseñando, ahí en Marcos lo dice, mírenme, tened fe en Dios. O sea, créale ¿a quién? A Dios. Y los demás que paguen de contado. Créale a Dios. Si Dios lo dice, así es. Aunque los demás se burlen. Aunque la gente se burlaba cuando yo era niño de que decía que resucitar muertos. Yo decía, no. La Biblia dice que en su nombre resucitaremos muertos, punto, y no hay después. ¿Y su Biblia qué dice? Entonces, yo le creo ¿a quién? A Dios. Tengo mi fe en Dios. Vea, aunque la mayoría dice, sí, yo tengo fe en Dios, pero a veces no, la gente no tiene la fe en Dios, la tiene en la persona equivocada o en el lugar equivocado, como la casita roja de esa vivienda. Mire, si la gente tiene la fe en Dios, realmente las cosas son totalmente diferentes. Por ejemplo, algunos lo tienen en el trabajo. Si no trabajamos, nos morimos ¿de qué? Pero el asunto es, ¿lo creemos? Por ejemplo, generalmente cometemos el error de confiar en el arriendo, en el sueldo, en lo que nos deben, en lo que sabemos, en lo que podemos hacer, en la pensión, sí, en la liquidación, en la herencia, sí, en la prima y en la sobrina también. En base a eso es que planeamos toda nuestra vida, pero no estamos confiando en el Señor. Cuando una persona confía en eso, siempre queda mal. ¿Qué tal yo hubiera confiado en la prima? No se me han pagado. O en las cesantías, o en los intereses de las cesantías, en las vacaciones tampoco se nada de eso. Entonces, pero no, y hace planes como con esa. Dice, cuando me llegue la prima, y ese está su fe puesta en esas cosas que puede llegar a tener y no en eso. Eso no quiere decir que no trabajemos. Pero mi Biblia dice es que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Pero si no puede trabajar, entonces que Dios lo mantenga. No el bienestar social, ni el fondo de la edad, de la tercera edad. Es diferente que una persona no quiera trabajar, entonces aguante mijo. Es diferente a no poder trabajar. Si no puede trabajar, Dios le proveerá. Y si trabaja, también Dios le proveerá, porque la provisión viene de parte de Dios, no es de su trabajo, hermano. Mire, ¿quién le da la salud? Dios. ¿Quién le da la habilidad, la destreza, la capacidad? Dios. Pero no quiere decir recuerden, es que a veces la gente me interpreta mal, ¿no? Yo digo que no hay que trabajar por la comida que perece, porque le echa aquí a la... Así es de sencillo. La mayoría de la gente trabaja para eso y nada les queda en la mano. Es chistoso, pero por eso es que nos afanamos. Por eso es que Dios dice que todas esas, si Dios alimenta todas las aves de los cielos y todas las bestias del campo, ¿cómo no nos dará a nosotros estas cosas? Pero les enseño que hay que trabajar ¿para qué? Primero para
estar ocupado. Segundo, para testimonio. Tercero, para hacerte ejemplo. Cuarto, ¿para qué? De no meterse de sapo, para no estar ocioso entrometiéndose en lo ajeno, dice, y eso es de sapo, ¿no? No, para no entremeterse donde no lo llaman, de sapo. Y quinto, ¿para qué? Para agradar a Dios. ¿Y cuál más? Hay uno. Para dar, para hacer de bendición a otros. Pero nuestra bendición viene de parte de Dios, porque Jesús lo ganó. Pero sí hay que trabajar, sí. Pero no puede poner la confianza en ninguna de esas cosas. Por ejemplo, esas cosas desaparecen de la noche a la mañana. Por ejemplo, esa pobre gente que terminaron el año con su casita y a los 3 días llovió una avalancha, como 40 familias perdieron todo lo que tenían y las casas también, quedaron así. Y en eso habían puesto la fe. Hoy no tenemos nada fijo, ni siquiera la salud, aunque por la misericordia de Dios, Él ha prometido guardarnos. Y por la llaga de Jesús nosotros somos sanos y fuimos sanos hace 2000 años. Muchas gracias, hermano.